Sí. Ya te lo digo. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Estalló en la víspera de la Navidad la crisis que ya se venía incubando en la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, tiene que ver por un lado con la fuga de 17 presos de una comisaría en Liniers, en el barrio de Liniers, 17 presos de los cuales fueron recapturados en estas horas 3, como les veníamos contando con el móvil de Juli Roffo, pero es la fuga número 15 en lo que va del año, lo cual pone de manifiesto una situación estructural muy problemática, que tiene por lo menos dos caras. Por un lado, el hecho de que hay presos alojados en comisarías que no están listas, ni preparadas, ni tienen la infraestructura, con lo cual es difícil para la policía de la Ciudad de Buenos Aires cumplir un rol para el cual no tiene ni la infraestructura ni la preparación necesaria, porque además cuando una comisaría tiene mucha gente alojada, tiene que mantener gente, personal policial dentro de la comisaría, con lo cual tiene menos gente en la calle. En el caso de la comisaría de Liniers me impactaba mucho la relación de la cantidad de presos alojados ahí, que eran más de 50 versus 4 personas que estaban custodiando esa situación. Con lo cual también caer sobre la posible convivencia o lo que fuera de la policía es relativamente fácil en estas condiciones. Lo que está pasando es que los niveles de encarcelamiento en la ciudad han crecido, cosa de la cual el gobierno de la ciudad se jacta, pero esto ocurre en un contexto en el cual el servicio penitenciario, y esto ya venía de la gestión anterior, no está absorbiendo los presos que la ciudad tiene para mandar al servicio penitenciario. En ese contexto quedan en un lugar más de 2.000 presos en el que no debieran estar, que son las comisarías. Esto no solamente pone a la policía a cumplir una función para la que no está ni preparada, ni capacitada, ni tiene la infraestructura necesaria, sino que también, y de esto se habla menos, pone a los presos en condiciones que no respetan sus más mínimas y elementales garantías o condiciones para vivir, sobre todo cuando producen. La comisaría es un lugar donde tenés el calabozo, que es algo para unas pocas horas, pero no tienen ni baños, ni comida, no hay nada de la estructura que tiene que ver con el servicio penitenciario que una comisaría puede ofrecer a los presos, ni siquiera las condiciones en las que están las cárceles en la Argentina, con lo cual también está ese tema. Pero la cuestión es que se le fuga número 15 al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que va de un año, la fuga más importante, en el medio de una situación en la cual su gabinete está en una situación de una enorme inestabilidad. Acaba de salir de el rol que tenía como jefe de gabinete Néstor Grindetti, que venía de ser intendente de Lanús. Se acaba de ir en un pase que tomó muy por sorpresa a Jorge Macri, Kravetz, que estaba ocupando justamente el rol de jefe de la policía dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad, en gran tensión con Guado Wolf, se llevaban pésimo, pero así todo, cuando se esperaba que Diego Kravetz se fuera, lo que Macri no esperaba, y se sorprendió porque se enteró cuando lo anuncia Adorni a través de sus redes sociales, es que tuviera un pase, además a un rol de enorme relevancia en el gobierno nacional, Diego Kravetz, que se va en malas condiciones con el gobierno de la ciudad. Su mujer, Soledad Acuña, que fue ministra de Educación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de repente empezó a tuitear de manera muy crítica sobre el gobierno de Jorge Macri, posicionándose como una posible candidata libertaria en la ciudad de Buenos Aires, y Kravetz se va a ocupar el número 2 de jefe de los servicios de inteligencia en la Secretaría de Inteligencia, en la CIDE. Con lo cual, Jorge Macri tenía el ministerio, la jefatura de gabinete todavía medio en proceso de cambio por la salida de Néstor Grindetti. El Ministerio de Seguridad con esta salida inesperada de Diego Kravetz todavía en proceso de reorganización, cuando se produce en la víspera de Navidad esta que es la fuga más grande. Y esto se produce en un momento en el cual Jorge Macri, que llega a ese lugar también básicamente en una suerte de imposición de Mauricio Macri, imponiendo su apellido en la ciudad de Buenos Aires para lo que es el 5º mandato consecutivo del PRO en la ciudad de Buenos Aires, cuando está por enfrentar el desafío más grande que haya enfrentado el PRO en la ciudad, que dio origen, nacimiento y vio crecer al PRO en el país. Todo arranca cuando Mauricio Macri se presenta a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, luego 2 mandatos de Macri,
2 mandatos de Larreta, ahora el 5º mandato consecutivo del PRO con Jorge Macri, que nunca había enfrentado el PRO lo que ahora va a enfrentar Jorge Macri, que es un desafío que además le viene de fuerzas muy afines, o afines por lo menos a una gran parte del electorado del PRO, que hoy se ve mucho más representado entre los libertarios de Milei que por el PRO. ¿Qué hace ante ese dilema Jorge Macri? Bueno, primero había intentado llevarse lo mejor posible con el gobierno. No hizo un reclamo muy público con el tema de la coparticipación, intentaba negociar y llevarse bien con Karina Milei, que es la que está armando en la Ciudad de Buenos Aires una estructura propia, pero Karina Milei últimamente, a través de Pilar Ramírez, que es una legisladora del PRO en la Ciudad de los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, viene con un armado propio y crítico de Jorge Macri. Cuando habla la legisladora, habla por boca de Karina Milei, y que dijo, bueno, ni siquiera le votaron el presupuesto a Jorge Macri en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el bloque que es más cercano a Karina Milei. De hecho, termina negociando con Ramiro Marra, que es el que se lleva mal con Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, Jorge Macri lo que va a anunciar mañana, tratando de diferenciarse la discusión a nivel nacional, porque no encuentra mucho lugar para decir sí, pero, que es un poco la modalidad de Macri con Javier Milei, es que va a desdoblar las elecciones. Es decir, que los porteños el año que viene vamos a tener que votar en 2 instancias distintas. Primero para las autoridades locales que van a conformar la legislatura, renovar la legislatura de la ciudad, y en una segunda instancia los diputados nacionales. Eso es algo que Jorge Macri va a ser en contra de la voluntad del mileísmo en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, Karina Milei ya dejó trascender a través de sus legisladores en la ciudad que les parece bastante, que no pueden entender por qué Jorge Macri haría tal cosa. Pero está en una situación bastante delicada al cabo de un año de gobierno. Jorge Macri, tratando de hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires, fracasó su intento de llevarse lo mejor posible con el gobierno de la ciudad, y en medio de una crisis en temas de seguridad lo que va a hacer es mañana anunciar en la Ciudad de Buenos Aires que se votará 2 veces en la Ciudad de Buenos Aires el año que viene.